Buenas noches. Ah, no, buena tarde, perdón. Hola, Buenas tío tardes, Lalo, ¿cómo les hola, va? tía Janet, la Patro, la Carlitos, hola, Mayrita. ¿Cómo vamos? Bien, sí, señor. Hola Lalito, hola Janet. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Carlitos, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal el ruidito, Lalito? ¿Ya se le quitó el ruidito? Habla. No, todavía es un poquito. ¿Quién sabe qué será? será? Ay, tío, de pronto sea el micrófono. Si quiere, desconecte un momentico el micrófono y habla directo al celular, a ver si es eso. A ver descartamos eso. Sí, sí, porque es el único. Buenas noches. Hola, Hola, tía Janet. Hola, ¿cómo van? Hola. Bien, Aló. gracias a Dios. Ahí vamos, ¿cómo van ustedes? A ver. Bien, gracias a Dios. A ver, tío, Ahí, si quiere nos habla un poquito, a ver si es por eso, si era eso. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué más, Mayrita? Bien, sí, señor, ¿cómo están ustedes? Mayrita, Contenticos de verlos. Oye, qué belleza. Mayrita, qué bonita, por fin la vemos. Hola. Hola. ¿Cómo están todos? Bien, gracias a Dios. ¿Y qué tal por allá, Mayrita, todos? A ver, tío, ¿le escuchamos? A ver si ya mejoró. Bien, gracias a Dios. Protegidos por Dios. Ay, bendito Dios. Sí, señor. Mayrita está ahí, Janet. ¿Dónde se conectó, Mayra? ¿Dónde está? Que no te veo. ¿Cómo están, José? Buenas tardes. Buenas, hola. Yo estuve. Sacó a Carlitos y se quedó solita. Sí, hoy fuimos por allá a dar una vuelta. Ya lo tengo. Bueno, ahora sí háblanos, Lalito, a ver qué pasa. ¿Sí? ¿Cómo está Carlitos? Bien, bien, gracias a Dios. Ay, bueno. ¿Está acostadito? Que le están haciendo estiramiento. Ah, está en terapia. Ya. A ver, tío Lalo, ¿le escuchamos? A ver si ya mejora un poquitín. Sí, que tenía un poquito de ruido. Espera, a ver si es el micrófono, el audífono. ¿Listo, tío? Señor, No. Segunda de Crónicas 33:13. Igual, Lalito. Igual, no era, sí. No era el Pero micrófono. sí me dijeron que era de pronto los audífonos. No, pero ya los Pero no, ya los cambió, tía. Sí, porque ¿Qué será? pregunté y me dijeron de pronto es audífonos. Sí, pero ya. Pero se oye igual. A ver, tío Lalo, ¿le escuchamos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y habiendo orado a él, fue atendido por Dios y oyó su oración y le restauró. Gracias, Padre de la Gloria, por este momento tan especial, Señor, por tu palabra que siempre nos sorprende, Señor. Gracias, Padre de la Gloria, porque nuestras oraciones van a ser oídas, Señor. Gracias, delante de tu presencia están nuestras oraciones, nuestras inquietudes, nuestras peticiones, para la gloria tuya, Señor. Espíritu Santo, sorpréndenos grandemente. Espíritu Santo, ven con tu poder, ven con tu gloria, Espíritu Santo, y levántanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con tu gloria, con tu poder. Espíritu Santo, glorifícate, que podamos disfrutar tu grandeza de tu gloria en nuestras vidas, Señor, en nuestros hogares, en nuestras familias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, toda la gloria es para ti, Padre precioso. En el nombre de Cristo Jesús, y bienvenido, Espíritu Santo, a esta reunión, para que podamos entender mucho mejor, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gracias, tío Lalo. Buenas tardes, Leito. Hola, Leito. Bueno, entonces vamos a continuar con la lectura. Hoy vamos a leer la tercera parte. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, Leito. Hola, Freddy. Ya lo vi. Lalito.
Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, tío ¿Cómo te Freddy. va? Hola, Leito. ¿Qué han hecho? ¿Cómo se amañan mejor? ¿Sueltos o amarrados? ¿Cómo es mejor? Ya tocó amarrado. Yo creo que te puedes colocar el audífono, Lalito, porque no era eso. No, el tío creo que lo tiene puesto, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos a continuar. Bueno, la cita bíblica para el mensaje de hoy es Apocalipsis capítulo 1, versos del 4 al 8. Leemos la palabra bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo, del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, encontrarán la palabra trono en la lectura de esta noche, pero no deben tomar este trono como una simple silla. El trono donde se sienta Dios es realmente espectacular. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 19 dice: Entonces él dijo: Oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Junto con los arcángeles, innumerables seres celestiales, ángeles, querubines, y todos y otros seres más están a la derecha y a la izquierda de Dios. Además, así como pueden hallar en Apocalipsis capítulo 4, alrededor del trono están los 24 tronos de los ancianos, y delante del trono está algo como un mar de vidrio semejante al cristal. Y en el centro y alrededor del trono están 4 seres vivientes mostrando una apariencia majestuosa. Pero aún más espectaculares que todas estas cosas ya mencionadas están las grandiosas luces que salen del trono y el arco iris que lo rodea. Luces inexpresablemente claras y brillantes de diferentes colores que son emanadas del trono, y la brillantez de las luces emitidas por el arco iris que rodea el trono. El apóstol Juan vio este trono de Dios en su visión y vio los 7 espíritus de los cuales les hablé brevemente en el mensaje anterior. Les dije que los 7 espíritus son los espíritus que proceden de Dios. Ellos son el corazón de Dios y observan todas las cosas con el mismo corazón de Dios. Cada espíritu representa uno de los muchos aspectos del corazón de Dios y escudriñan y miden la vida creyente individual desde el punto de vista de estos 7 espíritus, de estos 7 aspectos, y deciden lo referente a las respuestas y a las bendiciones. Ellos son como una escala para medir a fin de obtener una respuesta. Estos 7 espíritus miden la fe de un individuo, y cuando es apropiado, según los estándares que Dios ha establecido, la respuesta es dada al individuo. Las categorías que los 7 espíritus miden son fe, gozo, oración, agradecimiento, obediencia a los mandamientos, fidelidad y amor. Todas estas serán explicadas en detalle cuando lleguemos al capítulo 5 de Apocalipsis. Ahora los versículos 5 y 6 dicen: Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí el testigo fiel, el primogénito de los muertos, se refiere al Señor Jesucristo. Jesús es el Señor quien fielmente obedeció y administró su deber dado por Dios,
al punto que Él fue crucificado sobre la cruz en obediencia a la voluntad de Dios. Él es el verdadero ejemplo de fidelidad. Espero que ustedes tomen este momento para revisar si son testigos fieles de Dios y para examinar qué también se han dedicado a Dios. Tienen que mirar hacia atrás a su pasado y ver qué tan valiosos han considerado sus deberes asignados por Dios y qué tan bien se han conducido en su posición y qué tan fielmente han cumplido con sus deberes. Si realmente aman a Dios Padre, tienen que seguir el ejemplo del Señor, quien fue fiel al punto de sacrificar su vida. Cuando Jesús obedeció a Dios sacrificando su vida a fin de ser fiel a la vista de Dios, Dios mismo trajo de nuevo a Jesús a la vida de los muertos. El Señor se convirtió en el primer fruto de la resurrección. ¿Cómo creen ustedes que Dios trató al Señor, quien fue obediente hasta la muerte y quien resucitó de entre los muertos? Perdón un momento. Listo. Continúo. Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La escritura de esta noche también dice que el Señor se convirtió en el soberano de los reyes de la tierra. Un rey representa a un país y es la cabeza de su pueblo. Por lo tanto, el soberano de los reyes de la tierra significa que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aun cuando Él era el Rey de Reyes y el Señor de Señores, sin embargo, no buscó de ser servido ni hizo alarde de sí mismo. Para ser llamado verdadero rey, en lugar de buscar ser servido o de alardear de su autoridad, el rey buscará fuertemente la prosperidad de su pueblo. Deseará traer la paz y la felicidad a su gente, aún sacrificándose a sí mismo. Este es el verdadero rey. Jesús vino a la tierra, sacrificó todo lo que tenía solamente por nosotros y nos trajo gracia y paz. Él dice en Mateo capítulo 11, versos del 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Debido a que usted tiene oído en su corazón, se siente angustiado. Debido a que usted tiene odio en su corazón, se siente angustiado. Y por su arrogancia, siente agonía. Y como tiene la carga del pecado, no puede tener paz o tranquilidad en su corazón. Entonces Jesús tomó nuestra pesada carga del pecado y fue crucificado en la cruz. Y es por esto que nosotros llegamos a tener un camino para la verdadera paz. Debido a que toda la gente que ha aceptado al Señor como su Salvador ha llegado a conocer el verdadero amor de Dios. Ellos tienen que desechar el yo mismo y echar fuera uno por uno los sucios y feos pecados y ponerlos delante del Señor. Un verdadero camino para que nosotros seamos salvos del pecado pudo ser posible gracias al derramamiento de la sangre de Jesús y por su muerte en la cruz. Ahora, la escritura de esta noche dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Nos ha hecho reyes, significa que el reino de Dios está establecido dentro de los corazones de la gente que ha recibido al Espíritu Santo y que se han convertido en hijos de Dios. Cuando ustedes y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestros pecados son perdonados y recibimos al Espíritu Santo como un regalo. Luego nuestro cuerpo se convierte en templo santo, donde mora el Espíritu Santo de Dios. Y nuestro corazón, que guarda al Espíritu Santo, se convierte en el reino de Dios. Lucas capítulo 17, versos 20 al 21 dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Además, la iglesia donde entran los cuerpos santos
que tienen el reino de Dios en sus corazones también se convierte en el reino de Dios. Luego dice la Escritura, nos ha hecho sacerdotes. Podrán preguntarse si esto aplica solamente a los siervos de Dios de estos días por la palabra sacerdotes. Pero todos ustedes pueden convertirse en sacerdotes. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, usted como un hijo de Dios puede convertirse en linaje escogido, real sacerdocio y en nación santa donde existe el Espíritu Santo. Puede convertirse en pueblo adquirido por Dios. Luego, ¿cómo pueden todos convertirse en sacerdotes? Antes que Jesús muriera en la cruz, solamente los sacerdotes podían entrar en el templo. La gente ordinaria no podía entrar al santuario, sino solamente adorar en el patio exterior del templo. Pero cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo fue rasgado en dos partes. Marcos capítulo 15, verso 38 dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. A partir de este momento, la gente ordinaria ha podido pasar al interior del templo, que es el santuario de la iglesia en la actualidad, y ofrecer allí su adoración. Debido al Espíritu Santo que mora en el interior del corazón, todos nosotros nos convertimos en sacerdotes que pueden comunicarse con Dios directamente. Por lo tanto, no solo los siervos de Dios, sino también continúo. Por lo tanto, no solo los siervos de Dios, sino también todas las otras personas que han recibido al Espíritu Santo pueden convertirse en sacerdotes. Pero hay un significado diferente cuando la Biblia dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Esto significa que los hijos de Dios serán usados para el reino de Dios de acuerdo a sus propias vasijas. El cuerpo de Cristo, donde el reino de Dios está establecido, está dentro de la gente que forma la iglesia y ellos son usados para el reino individualmente. Hay personas que son usadas como sacerdotes, pero también hay otros a quienes se les han entregado diversos deberes y posiciones y son usados apropiadamente en el reino de Dios. Desde que el apóstol Juan reconoció este hecho, él confesó que deseaba la gloria y el imperio por los siglos de los siglos para el Señor, quien salvó a los pecadores, quien los hizo nación santa y sacerdotes, y que los bendijo para que fueran usados para el reino de Dios. Por supuesto, la gloria y el imperio no son para el Señor solamente, porque el apóstol Juan deseaba que así fuera. Es natural que las personas sean del Señor, pero al hacer esta confesión, él expresó cuán desesperadamente lo deseaba y cuánto se complacía en ello. El versículo 7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Cuando el Señor regrese para llevarnos, Él vendrá en las nubes. Las nubes no son nubes ordinarias. Estas son las nubes de gloria, las cuales son bellas y resplandecientes. Después que el Señor resucitó cuando estaba ascendiendo al cielo, Hechos capítulo 1, verso 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Luego en el versículo 11, dos ángeles dijeron a la gente que estaban con sus ojos puestos en el cielo, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Señor que ascendió a las nubes de esta forma, vendrá con estas nubes. Es por eso que la lectura de esta noche dice, he aquí que viene con las nubes. Como está escrito en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 al 17, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Luego los muertos en Cristo resucitarán primero, y las personas que estén vivas y que hayan aceptado al Señor como su Salvador serán arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Asimismo, el ascenso del Señor al cielo y el descenso en el aire están estrechamente relacionados con las nubes. El hecho es que las nubes juegan un papel como un túnel que conecta el mundo carnal
con el reino espiritual. Además, en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando Dios descendía, las nubes ciertamente aparecían junto con él. Cuando el Señor regrese en el aire, Él vendrá en las nubes. Y en la escritura de esta noche leemos, y todo ojo le verá. Esto significa que ya sea que las personas sean creyentes o no, todos verán al Señor viniendo entre las nubes. No digo que toda la gente verá la venida del Señor directamente con sus ojos físicos, sino que todos conocerán de la segunda venida y de que el Señor ha regresado. Hay alguno que dirá, la Biblia dice, el día del Señor vendrá como un ladrón. ¿Cómo es que toda la gente sabrá sobre esto? Por supuesto, la Biblia dice, el día del Señor vendrá como un ladrón. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, también dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Pero esto aplica solamente para aquellos que no están listos para reunirse con el Señor. Aquellos que no tienen aceite para sus lámparas. En otras palabras, quienes no se adornaron para el Señor. Él vendrá en un tiempo inesperado, así como un ladrón. Apocalipsis capítulo 3, verso 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto dice que el Señor vendrá como un ladrón si no se arrepiente o si no se despierta. Por el contrario, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 4 al 6 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esto dice que el día del Señor no nos sorprenderá a ustedes, que no los sorprenderá a ustedes como un ladrón, si ustedes se despiertan y se adornan para reunirse con el Señor. Cuando Jesús vino a la tierra, Él fue pobre porque vino a tomar nuestros pecados, pero cuando Él regrese en el aire será majestuoso con toda la autoridad, pues viene a recoger a los hijos de Dios que son salvos como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La Escritura dice, incluso los que le traspasaron le verán, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Aquí, aquellos que le traspasaron no se refiere solamente a los que actualmente lo persiguieron y lo clavaron en la cruz. También se refiere a aquellos que persiguieron a Jesucristo en la actualidad. Aquellos que persiguen las iglesias y a los cristianos, y a los que deshonran a Dios, que se oponen a Dios y los que no creen en Dios. Todos los linajes de la tierra se refieren no solamente a los que no creen y que se oponen a Dios, sino también a los que no viven de acuerdo a la palabra de Dios y a los que son como cizaña. Estos son los que harán lamentación por Él. Aquellos que no han creído en el Señor se lamentarán diciendo, ¿por qué no acepté al Señor cuando fue evangelizado? ¿Y por qué perseguí a los cristianos? Los que han vivido de acuerdo a la palabra de Dios, aun cuando profesan que creen en Dios, se lamentarán diciendo, ¿por qué cometí los pecados que los inconversos cometen? Y la lamentación no se detendrá allí. Continuará durante los 7 años de tribulación y en el fuego del infierno después del juicio del trono blanco. No tiene que haber ninguno de ustedes que sea tan tonto como esa gente. Perdón. El versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, dice Dios el Señor, quien es y era y que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando muchas personas escuchan que Dios, el Señor, dice, yo soy el alfa y la omega, ellos creen que Dios es el principio y el fin. Creen que Apocalipsis, capítulo 26, verso 6, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y 22:13, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin son iguales. Pero si realmente tienen el mismo significado, ¿por qué Dios permitió que fueran repetidos en la Biblia? Alfa y omega, el primero y el último, y el principio y el fin tienen diferentes significados. Desde el principio, Dios no tiene primero ni último. Dios no tiene lo primero y lo último que lo carnal pudiera creer. Él estaba antes del principio y estará después de la eternidad. Cuando este Dios dice, yo soy el alfa y la omega,
el primero y el último, el principio y el fin, tiene que haber un significado espiritual contenido en ello. Esta noche les explicaré el significado de alfa y omega. Alfa y omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Ellas son la A y la Z del español. Estas letras están directamente relacionadas con el desarrollo de la civilización. A fin de desarrollarse para difundir la civilización, la gente tenía que tener letras como una herramienta. La mayoría de las civilizaciones en la historia humana lograron grandes adelantos debido al descubrimiento de las letras. Por lo tanto, todas las letras, incluyendo alfa y omega, tienen un simbolismo representando todas las civilizaciones de la Tierra. Y la primera y la última letra del alfabeto representan el principio y el fin de toda la civilización. Cuando Dios se llama a sí mismo alfa y omega, no significa que hay un principio y un final para Dios. Esto quiere decir que el principio y el final de la civilización que la humanidad ha desarrollado son también porque Dios lo ha permitido. Esto significa que la suma de todo el conocimiento de los seres humanos viene de Dios, quien es el origen de todo el conocimiento. Esto significa que la suma de todo el conocimiento de los seres humanos viene de Dios, quien es el origen de todo el conocimiento, y que todo esto está bajo la supervisión de Dios. Pero cuando la gente hace uso del conocimiento que viene de Dios, son empujados por Satanás y lo usan en maneras para las cuales no fue proyectada. No hay falsedad en el conocimiento que viene de Dios. El conocimiento fue dado a las personas para ser usado apropiadamente en la bondad, pero son inducidos por Satanás y eventualmente ésta toma el rumbo equivocado. En el versículo 8, Dios se llama a sí mismo quien es, quien era y quien ha de venir, el Todopoderoso. Dios era desde el principio y Él continúa vivo y obra en la actualidad. Quien ha de venir se refiere al Señor, pero como Dios la Trinidad es originalmente uno, es por eso que está escrito de esta forma, así como dice, ellos son todopoderosos. Dios la Trinidad son creadores, ellos todos son todopoderosos. En el próximo mensaje estudiaremos el trasfondo de los escritos del apóstol Juan a las 7 iglesias y de la situación cuando él recibió la revelación en su visión. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, cuando el Señor regrese en el aire, habrá con seguridad una escena espectacular. Aquellos que se han preparado para este momento serán transformados en cuerpos espirituales y serán levantados en el aire. Y disfrutarán con el Señor durante 7 años en el banquete de bodas, en un lugar que está preparado para los hijos de Dios que son salvos. Pero esto aplica solamente a los que han preparado el atuendo santo para recibir al Señor. El atuendo santo se refiere a el corazón limpio, y bendecidos son aquellos que lavan su ropa a fin de ponerse este vestido santo. Para hacer esto, ustedes tienen que circuncidar su corazón y desechar toda maldad de su corazón. Así como les mencioné en el primer mensaje sobre el Apocalipsis, la razón por la cual Dios permitió este mensaje del Apocalipsis es porque Él quiere que todos, aquel que lo oiga, circuncide su corazón y se adorne para el Señor. Aun cuando todos escuchen el mismo mensaje, dependiendo de cuán profundamente guarden la palabra en su corazón y la cultiven en espíritu, así serán de diferentes al darle la bienvenida al Señor. Por lo tanto, les ruego que tomen la determinación y que hagan de este un tiempo lleno de gracia cada vez que oigan este mensaje del Apocalipsis. Puedan ustedes estar en los brazos del Señor el día que se encuentren con Él sin nada que les avergüence. Yo oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, familia, esta fue la lectura del mensaje de hoy. Tal vez es un poquito complejo porque el pastor nos habló acerca de que alfa y omega, principio y el fin, y primero y último, no es lo mismo, son diferentes. Voy a adelantar un poquito, el pastor nos va a explicar esto más adelante, pero lo que pasa es que alfa y omega, principio y fin, primero y último, está refiriéndose a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Está refiriéndose a la Trinidad y a sus tareas, o digamos, o sea, en ese solo versículo, donde menciona el alfa y omega, principio y fin, primero y último, resume
todas las tareas de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Entonces, vuelvo a decir, más adelante el pastor, digamos, no nos confundamos con esta partecita porque tal vez no quedó clara porque el pastor hoy solo nos habló de una. Entonces, más adelante, pronto en el próximo, ya nos va a hablar detalladamente. Entonces ya esto es como más profundo. Y aquí empezamos a comprender que cuando en la Biblia nos habla en muchas partes de 3 características, nos está hablando tanto del Padre como de nuestro Señor Jesucristo, como del Espíritu Santo, como por ejemplo cuando dice que 3 son los que dan testimonio, el agua, la sangre y el Espíritu, ¿sí? Entonces ahí nos está hablando de la Trinidad, ¿sí? Entonces, en muchas partes, como cuando en la palabra nos dice también que primero está, dice que hay 3 cosas, el amor, la fe y la esperanza. Entonces, lo mismo, el amor es el Padre, la fe es el Espíritu Santo y la esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta parte es importante porque cuando nosotros leamos la Biblia, entendiendo estos 3 significados digamos, de estas cualidades que están en todas partes en la Biblia, vamos a entender si nos está hablando del Padre, vamos a entender si nos está hablando de nuestro Señor, o vamos a entender si nos está hablando del Espíritu Santo. Sí, así como para una pequeña aclaración de esa partecita. Y hay otra parte importante al final, que el pastor dijo que no nos presentemos avergonzados, ¿sí? Que él no quiere que nosotros estemos avergonzados ante nuestro Señor. Y casualmente, pues la gente dirá, pero pues en el cielo, ¿cómo va a haber vergüenza? ¿Sí? O sea, pues humanamente uno diría esa parte. Pero casualmente, en estos, como ahorita estoy leyendo Ezequiel, pues bueno, aún continúo en Ezequiel, encontré una partecita en Ezequiel, creo que es 29, voy a ver si lo encuentro, donde nos habla que luego del arrebatamiento, cuando estemos en el reino de Dios, van a haber unos que van a estar junto a Dios avergonzados. Bueno, ahorita no lo tengo, no me marca aquí los marcadores que he resaltado. Entonces, ahorita les comento porque me pareció muy bonito precisamente en estos días haberlo visto. Entonces, bueno, ¿a quién le gustaría de pronto comenzar con los aportes? A ver, ¿qué aprendimos hoy? Vale, Pato. Hola familia. Hola. Bueno, Le escuchamos. No, ya no le escucho, Patro. Ahorita le estamos escuchando. ¿Ya me está escuchando? ¿Ya me Sí, escuchan? ya. Sí, señor, ya. Bueno, lo resumí en esto y bueno, habla al principio sobre el trono de Dios y explicando más o menos qué es lo que significa el trono de Dios, no lo que nos imaginamos. En nuestra carne, por lo que conocemos, vemos que el trono de Dios es literal un trono, pero Dios dice que no. Yo lo que entendí fue esto: el trono de Dios somos nosotros en los que Él se glorifica. Entonces, en nosotros, en los que Él llega a glorificarse, o sea, santificación total, ese es el trono que Dios busca en nosotros. Entonces, así como fue con su Hijo, que fue el primer fruto de la resurrección, y sabemos que en Jesús se hizo la santidad desde que Él nació y cumplió un propósito, que fue el primer fruto de Dios de la resurrección, que eso es algo importantísimo. Entonces nos pone a Jesús como ejemplo para nosotros desde el principio. Entonces, sabemos que es un fin para la santificación de sus verdaderos hijos, en los que la gloria de Dios se manifiesta. Entonces, si nosotros llegamos a santificarnos por completo, vamos a hacer que la gloria de Dios esté por medio de nosotros, como dice su palabra, en plenitud. Ahora sí lo entiendo mucho más. Y Dios se va a manifestar o va a obrar por medio de nosotros para todos los que nos rodeen o en todas las situaciones. Entonces, el mejor ejemplo que nosotros tenemos, ahora vemos por qué tenemos que aprender de Jesús como el ejemplo y el ejemplo para poder seguir nosotros en esta vida. Bueno, ahora, esta segunda parte también es un poco compleja y difícil de entender, pero lo que dijo Mao, así lo entendí yo. ¿Cómo sabemos si conocemos algo en este mundo? Por la palabra, ¿no es cierto?
pero entonces es por lo que entendemos, por lo que se puede estudiar, por cómo nos comunicamos, por el lenguaje, por lo escrito. Entonces, ahora veámoslo de una forma espiritual. La forma espiritual, la palabra ¿cuál es? La Biblia, ¿sí? Ya sabemos que una cosa es lo carnal, que es todo lo que inventamos, lo cultural o simplemente lo que nos hace a nosotros más cultos que otras personas, entre comillas, como decían en el pueblo, a veces que dicen, es que usted es estudiado y por eso ya simplemente se siente menos que la otra persona. No. Aquí Dios nos dice algo muy importante y en la Biblia y el pastor dice, si ustedes está muy bien estudiar, está muy bien preocuparse por sacar una carrera adelante, luego hacer una especialización, luego de la especialización un doctorado, luego el doctorado un magíster, luego tal, así, muy bien. Pero si ustedes no tienen a Dios en su corazón, simplemente, como dice la palabra también, como le dice, son exactamente iguales o Dios nos ve como los animalitos. Si muere un animal, es como si nosotros hubiéramos muerto como la mascota. Ayer lo vimos en la prédica de ayer. Se escucha un poco feo, pero es literal. Es como una mascota que se muere. Sí, pudo haber tenido mucho dinero, pudo haber sido muy, muy importante acá, pero igual murió y chao. No se pudo llevar nada ni nada. Ahora, ¿cómo sabemos y conocemos algo en este mundo? La palabra. Sabemos que la palabra es el alfa y el omega. Como un abecedario es el principio y el fin, de la primera palabra a la última palabra. Entonces, no es para que lo veamos otra vez de la misma manera que de la que acabé de hacer introducción, carnal, no. Es Dios es un todo total, pero para entendimiento carnal o personal que va más allá de lo que nosotros podemos llegar a pensar, Dios es todo para nosotros, para los hombres literal. Entonces, sabemos que Dios es mucho más que eso, pero para nosotros es una forma de poderlo entender. No podíamos, si no entendemos qué es el todo para nosotros, pero queremos entenderlo carnalmente, un todo es lo que me convenga o hasta donde me convenga dar. Y antes puedo decir que es mucho, pero para Dios es todo. Ya sabemos que Dios quiere todo de nosotros y nosotros casi siempre a nuestra medida le damos lo que podemos darle o queremos darle o hasta donde nos conviene. Por eso la vergüenza del final. La vergüenza ¿cuál va a ser? Que si no le dimos todo, de luego vamos a decir qué vergüenza. Solo le di el 30%. Qué vergüenza, solo le di el 50%. Qué vergüenza, solo le di el 80%. Y sé que así le hubiera dado el 100%. Es poco para mi Dios. Y eso le pido hoy a mi Dios en oración, aquí como familia, que nos lo haga entender a todos en nuestro corazón. Gracias, familia. Súper, Patro. Bueno, digamos, es chévere que Patro finalizó con esa partecita de la salvación vergonzosa. Si de pronto alguien lo quiere leer, está en Ezequiel 38 y 39, que nos habla del final del milenio, o sea, cuando se van a rebelar, digamos, el pueblo de la tierra se va a rebelar contra nosotros. Entonces, después de que Dios ya hace el juicio, dice lo siguiente, dice, en el verso 26, capítulo 39, verso 26, dice, y ellos sentirán su vergüenza. Aquí vamos a ver de quiénes está hablando, dice, y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad. ¿Cuál es la tierra? El cielo, el reino de los cielos. Entonces está hablando es de sus hijos. ¿Quiénes son los que se van a avergonzar? Los hijos. ¿Por qué? Porque se van a acordar de toda su rebelión con que prevaricaron contra Dios, dice. Vuelvo a leerlo para que lo entendamos bien, dice. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. ¿Sí ven que está hablando de su pueblo? Interesante. Y después dice, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Interesante que está hablando después del milenio, después del juicio, cuando ya se va a llevar a todos sus hijos para el reino de los cielos, y aquí comienza diciendo, y ellos sentirán vergüenza. Eso me parece interesante porque vuelvo a decir, muchas personas dirán, ¿pero va a haber vergüenza en el cielo? Vemos que sí. ¿Quiénes? Para los que no se santificaron y no recuperaron esa imagen perdida de Dios. Me parece una aclaración bastante importante porque me la encontré precisamente en estos días que estoy leyendo Ezequiel, y me pareció impresionante, muy bonito, muy, muy, muy bonito y muy oportuno, precisamente con el final del mensaje de hoy. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? A mí, Mao. Vale, hola a todos, buenas tardes. Hola. No, aquí hay una pregunta fuerte que usted hizo, que leyó, perdón, dice, ¿y por qué no acepté al Señor? Entonces ahí que no sea el dolor en el alma, el dolor en el corazón,
¿por qué no acepté al Señor? ¿Por qué cuando me dijeron lea? ¿Por qué cuando me dijeron pórtese como Dios manda? ¿Por qué cuando dijeron ame a tu prójimo, ama a Dios sobre todas las cosas? ¿Por qué no lo hicimos? Gracias, tía. Sí, nosotros estamos llamados es a estar despiertos. Ujú. Y lamentablemente, obviamente, las mismas personas que no le aceptaron le van a reconocer, pero Sí. le van a reconocer lamentándose, lastimosamente. Y hay otra bonita que dice que delante de mí toda rodilla se dobleza, me parece muy linda. Sí, señor, así es. Gracias, tía Fanny, súper, súper. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? Vale, tío Lalo. Gracias a todos, qué bonita enseñanza, ¿cierto? Dice que en Primera de Pedro 2:9 dice que nos escoge como linaje escogido. Entonces acá el Señor nos habla de que Él nos quiere separarme, para que seamos un linaje escogido. Entendemos de que nos quiere separar del pecado, me quiere separar de las pasiones carnales. Acá también nos enseña que me quiere separar de las palabras mentirosas, me quiere separar del orgullo, de la altivez, y separado, Él nos quiere hacer, o sea, separados siempre para Él, solamente para Él. Eso era, Dios les bendiga, familia. Gracias, tío Lalo. ¿A quién le gustaría continuar? Nos quedan como 3 minuticos, 2 minuticos. ¿A quién le gustaría? Hola a todos. Hola, Leito. Sí, se aprende muchísimo, Mau, de verdad que sí queda uno aterrado de las cosas que estamos aprendiendo. Me llama la atención donde él dice que nuestro corazón se convierte en un reino para él y que la iglesia también, entonces muy bonito. Y la última parte donde dice que nos preparemos con el atuendo santo, que esto es nuestro corazón, y que circuncidemos el corazón, desechando toda maldad, que esto ya lo habíamos visto en el mensaje de la cruz, si no estoy mal. Eso, ma. Gracias, Leito. Una parte importantísima. Cuando el pastor nos enseña en dónde está el reino, en dónde está el reino de los cielos, él nos cuenta en otro mensaje, dice que la gente, cuando él preguntaba, ¿pero dónde está el reino de los cielos? Y los hermanos, cuando él era nuevo, los hermanos le decían, pues está en su corazón. Y él decía, ¿pero cómo? Yo no entiendo, ¿cómo así que el reino está en mi corazón? Hoy nos explicó por qué el reino está en el corazón. Porque ¿quién está en el corazón? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace que nuestro corazón se convierta en el reino de los cielos. Y cuando nosotros, los hijos de Dios, vamos a la congregación, nos convertimos en la iglesia, la iglesia se convierte en ese, ahí se me fue, en el reino de los cielos. Perdón, señora. Por eso la medida de la fe también, ¿no es cierto? Sí, la exacto. medida de la fe en cada uno es qué tanta medida Dios se glorifica en cada uno. Sí, eso. Y otra partecita que me parece súper, súper importante que aprendí hoy, no lo sabía, acerca de que todos somos sacerdotes. O sea, ¿qué significa que el velo se rompió en dos? Que ahora todos somos sacerdotes, porque el único que puede entrar a la presencia de Dios es el sacerdote. Ahora todos somos sacerdotes. La verdad, no lo sabía. Hoy cuando el pastor lo dijo y con ese versículo, yo dije, wow, o sea, es impresionante, porque está muy clarito. Y el pastor lo respaldó con un versículo donde dijo que ahora todos somos sacerdotes. Eso significaba que se haya roto el velo del templo. Entonces ahora todos tenemos acceso al Padre. Eso es impresionante, o sea, es muy bonito que nuestro Señor, al morir en la cruz, nos permitió ahora a nosotros ser sacerdotes, porque antes solo podía un sacerdote entrar al año, uno solo. Ahora todos nosotros podemos entrar, y no solo una vez al año, todos los días, a toda hora, en todo tiempo. Entonces, es un regalo muy bonito que la verdad no conocía. Hasta hoy conocí que nosotros en realidad somos sacerdotes, y el por qué me parece muy profundo y muy bonito. Pregunta, Mao. Señor. Él también estaba escrito, no sé si dice en la Biblia o el pastor lo dice, pero somos reyes, dijeron también, al reyes. Lo dice en el versículo de hoy.
se me regala ahorita el versículo, porque dice que también venimos a ser reyes. Exacto, vale. Bueno, digamos, creo que lo dice en el versículo de la lectura de hoy, por un lado, y por otro lado, también cuando dice que nosotros venimos a reinar sobre la tierra. Entonces, en el milenio, entonces dice que nosotros somos reyes junto a nuestro Dios. ¿Sí? Esa parte es importante. A ver, bueno, creo que es en el versículo 5, donde dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Quiénes son esos reyes? Pues nosotros, ¿sí? ¿Quiénes son esos reyes? Los hijos de Dios. Por eso a él se le llama Rey de Reyes. Es Rey nuestro, ¿sí? Y más adelante dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes, ¿sí ven? Lo vuelve a afirmar, y nos hizo reyes en el versículo 6, y sacerdotes para Dios su Padre. Ese sacerdotes y ese reyes es impresionante, la verdad no lo sabía, me gustó mucho. Es muy bonito, o sea, ya como que nos ayuda a comprender más el valor que tenemos como hijos de Dios y el valor que tenemos como hijos de Dios para Dios, ¿sí? O sea, somos muy valiosos y pues aquí también sería una muestra de por qué el enemigo nos odia tanto, ¿sí? Impresionante, la verdad, el mensaje hoy estuvo espectacular, muy bonito. Familia, muchísimas gracias. Qué bonito contar con la compañía de todos. Entonces, nos veremos mañana, ¿listo? A la misma hora. Muchísimas gracias y bueno, que tengan una linda noche, ¿listo? Chao, Patro, chao, tía Fanny, chao, Mafe, chao, Leito, chao, tío Freddy, Carlos Martín, chao, tío Lalo. Carlitos creo que se desconectó, pero bueno, igual, todo para Carlitos y para Mayrita. Vale, chao. Bendiciones. Chao, Fanita. Chao, Patro. Chao.